en un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde la neblina siempre parecía estar colgada entre los tejados y los árboles. Susurraban secretos en la madrugada. Vivía un hombre al que todos llamaban simplemente el loco. Nadie conocía su verdadero nombre, ni sabían de dónde había venido. Lo curioso era que, aunque todos decían recordarlo desde siempre, nadie podía decir exactamente cuándo llegó. Era como si siempre hubiera estado ahí, como una sombra más del pueblo. Le gustaba la noche, el licor barato y los cuentos viejos. Siempre tenía una historia en la lengua, especialmente de cosas oscuras. Brujas, duendes, el diablo mismo. Juraba que había sido rico porque se había sacado un entierro, una olla de oro enterrada por los antiguos, pero que el mismísimo diablo se lo había quitado todo, dejándolo solo con recuerdos rotos y un machete oxidado. Una noche, después de tomar más de lo que su cuerpo podía aguantar, decidió regresar a su choza por un atajo que cruzaba el bosque. Era un camino que evitaban todos, incluso los más valientes. Decían que allí el tiempo no pasaba igual, que la oscuridad tenía peso, que a veces los que entraban no salían nunca, o salían distintos. El loco, medio tambaleante, entró sin pensarlo, y a los pocos pasos comenzó a escuchar lo imposible, pasos detrás de él. Se detenía, y los pasos también. Seguía caminando, y los pasos volvían. Detuvo su andar, empuñó el machete, y con voz temblorosa pero firme, gritó al vacío: «¡Salí, bicho del demonio!». Nadie respondió. Pero unos metros más adelante, como salido de la niebla, apareció una figura elegante. Un hombre de traje negro, sombrero alto y zapatos que no se ensuciaban. Tenía una sonrisa amplia, como si lo hubiera estado esperando toda la vida. «¿Buscas atajos, amigo?», le dijo con voz serena. El loco, acostumbrado a lo raro, no mostró miedo. Se le unió. Caminaron juntos. El hombre hablaba como si lo conociera, de su oro perdido, de su soledad, de lo que más extrañaba. «¿Qué darías por volver a tener tu fortuna?», le preguntó. «Lo que sea menos mi alma», dijo el loco, aún con algo de orgullo. «¿Y si ya la hubieras dado?», replicó el hombre con esa sonrisa que no parecía humana. Sacó de su chaqueta un espejo viejo, con un marco hecho de hueso y metal oxidado. «Mírate bien», le ordenó. El loco lo hizo, pero no vio su reflejo. En su lugar, vio a una versión joven de sí mismo, rodeado de lujos y mujeres. Luego el reflejo comenzó a gritar, a envejecer, y a ser tragado por una sombra con cuernos. El hombre elegante le ofreció un trato, una noche más de riqueza, placer y olvido, a cambio de un recuerdo, uno solo. El loco tentado aceptó, y de pronto apareció en la mejor cantina del pueblo, rodeado de mujeres, billetes y aplausos. Pero no recordaba cómo se llamaba su madre. Al día siguiente, la riqueza seguía ahí. El hombre volvió y pidió otro recuerdo. El loco dio otro, luego otro. Así pasaron días, semanas. Cada noche entregaba un fragmento de su historia, el nombre de su primer amor, la risa de su abuela, la cara de su padre. Ya no importaba. Estaba feliz, borracho, poderoso. Pero un día despertó sin saber quién era. No recordaba por qué le decían el loco. Ni siquiera sabía si alguna vez había amado. Lo único que quedaba era el licor, el oro, y el eco de una risa que no era suya. Una noche, sin saber por qué, sus pasos lo llevaron otra vez al bosque, al mismo atajo. Allí estaba el hombre elegante, esperándolo. «¿Sabes quién soy?», preguntó. El loco lo miró con ojos vacíos. «Entonces ya no tienes nada que ofrecerme. Solo eres un cascarón». El diablo, porque era él, ya no había duda, le dio una última opción: recordar todo. Cada error, cada pérdida, cada pecado, a cambio del alma que ya no sabía que tenía. Y el loco aceptó. Los recuerdos lo invadieron como puñales. El entierro maldito que había desenterrado con ayuda de un brujo. La maldición, la muerte de su esposa entre gritos. El pacto firmado con sangre en una noche de desesperación. Recordó que no era loco. Se había vuelto así por cargar demasiado con cosas que ningún hombre debería saber. Al amanecer lo encontraron en la plaza, desnudo, sucio, con los ojos en blanco y gritando nombres extraños. «No lo dejen entrar». «Viene por ustedes», decía. «El diablo ya no me quiere a mí. Quiere este pueblo». Murió esa noche, en su choza, sin velorio, sin cruz. Pero desde entonces, se dice que algunos lo han visto en la cantina, contando cuentos, sonriendo solo, hablando con alguien invisible. Y si caminas por el bosque en la noche, aún puedes oír pasos detrás de ti. Y si te detienes, sentirás una voz suave decirte: «¿Quieres recordar quién eres? ¿O prefieres vivir feliz sin saberlo?». Respira hondo, porque lo que estás a punto de oír es aún más perturbador.
Historia número 2. Visita del diablo. Lo que les voy a contar no me pasó a mí, pero ha vivido en mi familia durante generaciones como una herida que nunca cierra. Es la historia de mi abuelo paterno, un hombre con muchos demonios. Y no todos eran metafóricos. La escuché de mi padre cuando era adolescente, y también de mis tíos y mi abuela, todos con la misma mirada temblorosa, como si al contarla revivieran cada instante. Mi abuelo era alcohólico, y cuando bebía se volvía otra persona. No era el tipo de borracho alegre. No, era violento, malicioso. Golpeaba a mi abuela sin razón. Y si alguno de sus hijos intentaba detenerlo, también recibía su parte. Mi padre contaba que muchas veces pensaron en irse, en escapar, pero mi abuela no tenía familia cerca. Venía de otra provincia, y el miedo la mantenía en esa casa. Una noche, de esas tantas en que mi abuelo había estado bebiendo desde temprano, ya era medianoche cuando decidió irse a dormir. A pesar de lo mucho que tomaba, siempre se mantenía bastante lúcido, como si el licor le diera más claridad en lugar de nublarlo. Para llegar a su habitación, debía pasar por un pasillo que conectaba con la cocina. Fue en ese trayecto donde todo comenzó. Al pasar frente a la cocina escuchó un ruido metálico, algo pequeño, como una cuchara cayendo. Entró y por unos segundos se quedó inmóvil, esperando volver a oír algo. Nada, todo en silencio. La cocina tenía una puerta que daba al patio lateral. Una puerta de madera vieja con una ventanita de vidrio opaco, de esas que deforman todo lo que ves. Mi abuelo se acercó y se asomó. No había nada. El patio estaba oscuro y en silencio, como cualquier otra noche. Cerró con llave y se fue a dormir. Pero apenas apagó la luz de la habitación, escuchó 3 golpes suaves en la ventana. Toc, toc, toc. Pensó que sería el viento, hasta que oyó una voz. Grave, pausada, sin emoción. ¿Ya es hora, don Andrés? Mi abuelo se levantó de golpe. Encendió la luz y se asomó por la ventana. Nadie. Solo el jardín y la noche callada. Pero en el aire flotaba un olor extraño, como azufre quemado. Pensando que se trataba de alguna broma de mal gusto, salió al patio con su machete. Caminó hasta la cocina, revisó los alrededores, pero no había ni rastro de alguien. Entonces, una risa. No venía de un punto en particular. Parecía rebotar por todos lados. Una risa hueca, seca, que no era humana. Luego la misma voz más cerca. «Te estoy esperando». Mi abuela lo encontró minutos después, temblando en medio del patio, con los ojos clavados en el árbol de guayaba. Lo ayudó a entrar. Esa noche no durmió, y por primera vez en mucho tiempo, no tomó ni una gota de alcohol. A los pocos días, mis tíos vieron a un hombre extraño frente a la casa. Iba vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubría la cara. No se movía, solo estaba ahí. Al parpadear desapareció. Las cosas comenzaron a ponerse más pesadas. La casa se sentía diferente, como si las paredes respiraran. Una madrugada, mi abuelo confesó algo. Dijo que, recién casado, había ido con un brujo porque no tenían dinero. Le ofrecieron una solución rápida. Un pacto. No supo si era verdad o no, pero aceptó. A cambio de riquezas, debía entregar algo cuando llegara el momento. Creyó que era una tontería. Hasta ahora. Una noche apareció una marca en la cocina, como una mano de garra quemada en la pared. Mi abuela intentó limpiarla, cubrirla, rezar, pero la marca no se iba. Estaba impregnada, como si la casa hubiera sido marcada. Una tarde, el reloj de la sala se detuvo exactamente a las 3:33. En ese instante, mi abuelo se desmayó. Cuando despertó, no hablaba. Solo escribía una y otra vez en un cuaderno. No lo dejen entrar. Una semana después, rompió su promesa y volvió a beber. Se encerró en la cocina con una botella. Desde la sala, mi abuela y mis tíos escucharon cómo discutía con alguien. Gritaba, lloraba, suplicaba, y luego comenzó a reírse. Pero la risa no era suya, era más profunda, más antigua. A la mañana siguiente no estaba, ni en su cama ni en la casa. Las puertas cerradas por dentro. No había señales de que hubiera salido, solo el cuaderno sobre la mesa, con una frase escrita con lo que parecía sangre. Se cumplió. Lo buscaron por días. En los cerros, en los ríos, en las minas abandonadas. Nadie lo encontró. Era como si nunca hubiera existido. Años más tarde, aunque la familia se dispersó, la casa nunca se vendió, y los que aún van a visitarla dicen que a veces, a medianoche, se oyen pasos en la cocina. Y si te atreves a acercarte, una voz suave pregunta desde el otro lado de la ventana. ¿Ya es hora, don Andrés? Yo escuché esta historia tantas veces que me juré no repetir su destino. Pero anoche, alguien tocó 3 veces mi ventana. No abrí, no miré, pero sentí el olor. El mismo, azufre. Creo que la visita no ha terminado.
Encontré una leyenda antigua, el hilandero de carne. Un ente que se alimenta del miedo infantil. Cose sus almas con hilo rojo. Usa muñecos, juguetes, peluches, como puertas. Cada niño que lo abraza le da un pedazo de sí mismo. Y si se encariña demasiado, se lo lleva por completo. Esa noche soñé con un bosque. Un sendero de peluches desmembrados me llevaba a una cabaña. En el interior había una silla infantil vacía, y en el techo colgaban ojos, dientes, uñas. Alguien me susurró al oído. «Aún puedes coserte a su lado, mamá». Me desperté gritando. Tenía marcas de hilo rojo en la espalda. Volví a revisar la cámara de seguridad que había instalado en la habitación. A las 3:33 am, el oso se levantaba, caminaba hacia Liam y lo acariciaba. Lo cantaba. Una canción que jamás habíamos escuchado. Liam comenzó a repetir esa canción en el día. No hablaba, solo la cantaba. Busqué en los mapas del pueblo y encontré una cabaña cerca del pantano, exactamente igual a la de mi sueño. Cuando fui, descubrí que estaba llena de osos idénticos, sentados en círculo, como esperando. En el centro, una silla infantil. En el suelo, dientes y garras pequeñas. Algunos de esos osos se movían. Al regresar a casa, ya era tarde. El oso estaba frente a la puerta, más grande. Sus ojos eran dos carbones encendidos. Esa noche lo lancé a la chimenea. Gritó. El peluche chilló. Se arrastró. La casa tembló. Las ventanas estallaron. Y el fuego se apagó solo. Cuando desperté, toda la casa estaba cubierta de hilos rojos. Cada hilo terminaba en algo. Una uña, un diente, un ojo infantil. No supe más de Liam, ni de mí. Porque en ese momento entendí que ya no estaba en mi casa. Estaba dentro del lugar del hilandero. Semanas después, la casa fue puesta en venta. Una familia joven se mudó. Encontraron un oso gigante en el desván. Lo limpiaron, se lo dieron al pequeño Noah. Esa noche escucharon risas, risas que no eran de su hijo. Y el oso tenía una nueva sonrisa, cosida, con hilo rojo. Respira hondo, porque lo que estás a punto de oír es aún más perturbador. Prepárate, porque la siguiente historia podría quitarte el sueño. Historia número 3. Almas en pena. Hay caminos que no deberían recorrerse de noche. Eso lo aprendí tarde. Este en particular empezaba en el puente que cruza el río, los arenales y subía hasta la vereda. Los camelios. A simple vista era un camino de tierra, flanqueado por árboles secos y matorrales. Pero todos sabían que estaba lleno de cruces, de esas que se clavan para marcar el lugar donde alguien murió. Por aquí se les llama calvarios. Esas cruces, decían, eran de personas que habían perdido la vida de forma violenta en épocas donde el miedo y la sangre regaban ese camino. Masacres, emboscadas, desapariciones. Y según cuentan, las almas de esas personas aún vagan por ahí, incapaces de encontrar descanso. Algunas ni siquiera sabían que estaban muertas. Se habían quedado atrapadas entre dos mundos. Entre la memoria y el olvido. Entre el dolor y el descanso. Yo no creía en esas cosas. Hasta aquella noche. Por trabajo, me tocó subir a los camelios. Estaba arreglando unos cables en una casa cerca del caserío. Pasé la tarde ahí, y el tiempo se me fue volando. Cuando me di cuenta ya era de noche. No podía quedarme a dormir porque al amanecer debía estar en el pueblo para tomar el primer bus a la ciudad. Así que, sin pensarlo mucho, me despedí de la familia anfitriona y me alisté para bajar. Antes de irme, el dueño de la casa me dijo en voz baja: «No te recomiendo que bajes por ese camino a esta hora. Es peligroso, no por ladrones, sino por las almas. Los que no descansan salen por ahí». Me lo dijo con la mirada seria, sin rastro de burla. Su esposa asintió como quien guarda un secreto muy viejo, pero yo pensé que eran cuentos. Cuentecillos, como suelen decirle los de ciudad a las supersticiones de campo. Agradecí la advertencia, me ajusté la mochila al hombro y comencé el descenso. La noche estaba cerrada. No había luna. Solo mi linterna y el sonido de mis propios pasos sobre el polvo. Caminaba rápido, aunque el silencio del camino me ponía nervioso. No había grillos ni viento. Solo un frío que fue apareciendo sin aviso. Frío de esos que no depende del clima sino de lo que te rodea. A la mitad del camino pasé junto a una cruz vieja, con la pintura descascarada y una vela apagada al pie. Me detuve. Sentí algo, como si alguien me observara. Di un paso más, y otro paso resonó detrás de mí. Me giré de golpe y apunté con la linterna. Nada, pero juro que sentí una presencia. Seguí caminando. Aceleré el paso. No quería quedarme quieto. Pero entonces escuché mi nombre, susurrado, como si viniera del monte, suave, doloroso. Ayúdame. ¿Dónde está mi hijo? No me dejes aquí. Voces, muchas, venían de todas partes, del aire, del suelo.
De dentro de mi cabeza, vi a un niño al borde del camino. Estaba sentado, con la ropa sucia, la cara pálida. Lloraba. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me miró con unos ojos vacíos, oscuros. Dijo, «No te vayas. Si te vas, él viene por ti». Y desapareció. Más adelante, encontré a un hombre alto, vestido completamente de blanco. Llevaba un sombrero de ala ancha. Me hizo una seña para que me acercara. Pensé que era un campesino, pero cuando la luz de mi linterna lo tocó, no tenía sombra, y en su espalda llevaba amarradas decenas de cruces, como si arrastrara un cementerio. Me paralicé. Seguí caminando, pero ya no era el mismo camino. No era el mismo mundo. Las cruces parecían multiplicarse, y entre ellas cuerpos. Cuerpos quietos mirando. No se movían, pero sabía que me seguían con la mirada. Me costaba respirar. El aire era espeso, como si respirara dentro de una caverna llena de humo. De pronto apareció una mujer a mi lado. Iba de blanco, con el rostro cubierto. Me tomó la mano y me dijo, «No los mires. Si los miras, te quedas con ellos». Caminamos juntos unos metros. Su mano estaba helada. Cuando nos acercamos a una curva, se detuvo y susurró, «Hasta aquí puedo ayudarte. Él ya viene». Lo que vi después es difícil de explicar. Una figura oscura, más alta que cualquier persona, flotaba sobre el camino. Tenía cuernos largos, ojos rojos, y un cuerpo que parecía hecho de humo y huesos. Arrastraba cadenas que sonaban como gritos. Era el guardián de los que no descansan, el que se lleva las almas que se resisten a cruzar. Me apuntó con una mano hecha de sombra. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Las cruces parecían moverse. Los árboles se cerraban a mi paso. Sentía que manos invisibles me jalaban los tobillos. Una voz gritaba detrás de mí. «Uno más. Uno más para el camino». Entonces vi las luces del pueblo, el puente de los arenales, y al pisarlo, todo se detuvo. No había más voces. No había más frío. Me giré y vi la silueta del guardián, y detrás de él, todas las almas, mirándome, calladas, como esperando que regresara algún día. Nunca volví a ese camino. Nunca. Y cada vez que alguien me dice que las almas en pena no existen, solo sonrío y bajo la mirada, porque sé que sí existen. Están ahí donde el dolor fue demasiado grande. Caminan en la oscuridad, esperando. Y a veces, se acercan más de lo que crees. Cierra bien la puerta y sube el volumen. Aquí viene otra historia inquietante. Historia número 4. La Nahuala del pueblo. La leyenda de la Nahuala es tan antigua como Puebla misma. Se origina en Xanenetla, uno de los barrios más viejos de la ciudad, donde el tiempo parece estancado entre calles angostas, faroles antiguos y casas coloniales con techos rojos. Es ahí, justo en la esquina de la 6 Norte con la 4 Oriente, donde se alza una vieja casona que ha sido temida durante siglos. Su fachada, aunque deteriorada, conserva un aire solemne. Nadie se atreve a vivir en ella. Todos saben por qué. En el siglo XVIII, en esa misma casa vivía una curandera. Era una mujer sabia, de mirada intensa, que sanaba a los enfermos con hierbas, oraciones y extraños conjuros. El pueblo la respetaba, pero también le temía. Decían que hablaba con los muertos, que podía transformarse en animales, que salía por las noches con forma de lechuza o perro negro. La llamaban Nahuala, palabra náhuatl, usada para describir a quienes dominan el arte de cambiar de forma y controlar las almas. Su fama creció tanto que la iglesia no tardó en intervenir. Un grupo de religiosos la acusó de brujería. Una noche, sin juicio ni advertencia, irrumpieron en su casa. La arrastraron a su habitación, la ataron y la quemaron viva mientras rezaban oraciones y salmos. Los vecinos dicen que, antes de morir, la Nahuala gritó una maldición que hizo temblar las paredes. «Mi espíritu quedará atado a estas piedras, y quien entre sin respeto no saldrá jamás con su alma completa». A partir de ese día la casa quedó marcada. Comenzaron a desaparecer niños del barrio. Otros eran encontrados vagando de madrugada, con la mirada perdida, murmurando frases en idiomas antiguos que no comprendían. Algunos decían que la Nahuala se alimentaba de las almas jóvenes para mantenerse viva en el umbral entre este mundo y el otro. Durante la revolución, varios soldados intentaron ocupar la casona como refugio. A la mañana siguiente, fueron hallados muertos. Sus cuerpos presentaban mutilaciones, los ojos arrancados, y en la piel tenían grabados símbolos que ningún historiador logró descifrar. A partir de entonces, las autoridades sellaron la propiedad. Pero aún así, no faltaron los curiosos. En 1994, un joven antropólogo llamado Mauricio decidió investigar la leyenda como parte de su tesis en la BUAP. Habló con ancianos del barrio, revisó archivos olvidados y descubrió un patrón escalofriante. Cada 33 años, alguien desaparecía dentro de esa casa.
y la fecha se aproximaba. A pesar de todas las advertencias, Mauricio entró la noche del 31 de octubre. Llevaba una cámara, una linterna, una grabadora de voz y veladoras. Esa misma noche dejó un último mensaje de voz en el buzón de su compañero, de facultad. Algo me está observando. Desde la pared. No estoy solo. Un vagabundo llamado Tomás, que dormía cerca del callejón, juró haberlo visto salir, pero no era el mismo. Caminaba con rigidez, los ojos completamente negros, y murmuraba en náhuatl antiguo. Desde entonces nadie volvió a saber de él. Su universidad negó el caso. Su familia lo dio por muerto. Con el tiempo, comenzaron a aparecer nuevas señales. Niños de la zona hablaban de una mujer que los llamaba desde la ventana. Animales aparecían muertos en la banqueta de la casona. Las sombras se movían solas. Los vecinos comenzaron a dejar ofrendas, flores de cempasúchil, dulces, imágenes religiosas. Intentaban apaciguar el alma de la nahuala. Un artista urbano intentó pintar un mural en la fachada para quitarle lo maldito. Desapareció por 3 días. Cuando volvió no hablaba. Solo dibujaba puertas, ojos, corazones disecados. Decía haber visto a la nahuala, una anciana de piel cuarteada, con colmillos de animal, ojos vacíos y una voz que atravesaba la piel. Luego vinieron los influencers. Un grupo de jóvenes decidió grabar un ritual de exorcismo dentro de la casa para redes sociales. Durante la transmisión las luces fallaron. Se escucharon gritos. El video se cortó. 2 días después los encontraron tirados en un terreno baldío. Uno no podía hablar. Otro se retorcía como si su cuerpo estuviera roto por dentro. El tercero nunca apareció. La casona guarda un eco constante. Los que se han atrevido a entrar dicen que se escucha un susurro permanente. Un lamento. Un conjuro que se repite como un eco sin fin. En su interior, el cuarto donde la quemaron permanece intacto. Las velas se encienden solas. El aire huele a carne quemada. En el fondo, sobre un altar antiguo, hay un corazón disecado. Nadie se atreve a tocarlo. Dicen que aún late si alguien lo mira demasiado tiempo. Bajo la casa hay una puerta de piedra. Antiguos documentos indican que fue ahí donde la nahuala hizo su último ritual. Una especie de sello infernal que conecta nuestro mundo con el suyo. Grabada en la piedra hay una frase: quien despierte al espíritu, compartirá su condena. Hoy en día, nadie se atreve a vivir ahí. Nadie intenta derrumbar la casona. Nadie se acerca después de la puesta del sol. Pero algunos vecinos, los más antiguos, aseguran que por las noches, una figura aparece en el balcón. Una mujer con la piel tensa, ojos vacíos y una sonrisa torcida. La nahuala no está muerta, solo está esperando.